Hola chicos, muy bienvenidos. Vamos a hablar de las cosas importantes y trascendentes de Cervantes y esta obra cumbre de él, que es el Don Quijote de la Mancha. De hecho, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y es que este personaje ha trascendido tanto a través de los siglos que es impresionante ver cómo hay, incluso en el área de las artes plásticas, en el área de la escultura, la pintura y el grabado, tantas referencias al Quijote. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esta obra monumental? De hecho, aquí cerca, en la ciudad de Guanajuato, tenemos el Museo Iconográfico del Quijote y ahí puedes encontrar, expresiones plásticas que se han hecho a lo largo de la historia, desde las más clásicas hasta las más modernas. Ahí puedes encontrar algo de Dalí. Un día, cuando se termine esta epidemia, ojalá puedas darte una vuelta por ese maravilloso museo en Guanajuato capital. Pero bueno, empecemos a hablar de esta nuestra historia. Y para eso estoy pidiendo la ayuda de Doré. Gustave Doré, uno de los grandes del grabado. Este es un libro que tengo sobre él. Bien, vamos a abrirlo. Vamos a empezar a ver este contenido para ir acompañando nuestro análisis con las imágenes que hace Gustave Doré. Nada más denme chance de que con una mano no puedo. Y bien, vamos a ver. Aquí tenemos esta, que es una de las obras más representativas. Bien, por ahí dicen que cuando Cervantes empezó este libro, hay una dedicatoria que hace. Dice: desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y el más discreto que pudiera imaginarse. Y así nos presenta Cervantes su pretensión con este libro. ¿Sí? Aquí está esta figura del Quijote con todas sus imágenes alrededor, con todas estas cosas que salían de su mente, pero que tenían una intención particular. Primero, pues hay que considerar, me voy a mover tantito, hay que considerar que este personaje, a diferencia de todas las novelas que se hacían anteriormente, esta historia está contada usa dos tipos de tiempo. El exterior, es decir, la vida cotidiana, es el que se mide con el reloj, pero de una realidad decadente, de la época de Felipe III. De hecho, esta es una de las primeras novelas críticas del mundo moderno. Y también se mueve en el mundo interior, es decir, el subjetivo, lleno de recuerdos, de posibilidades, del futuro, de pensamientos, de deseos. Sí, aquí es donde está la locura, el idealismo, la salida del mundo, ¿no? A veces también la derrota, un poco regresar a la cordura. Es una realidad modelada por el hombre que ve. Y entonces seguimos un poco acompañándonos de Doré y podemos encontrar esta otra imagen que nos va a servir mucho para hablar de este ideal heroico del caballero andante, que se basaba en la justicia y la libertad. Por otro lado,
Después vamos a hablar un poquito de Sancho, de su fiel escudero. Pero bueno, esta es una crítica a la tendencia de ser realistas y prácticos, ¿no? Y por eso Cervantes hace uso de la ironía y el valor estético del ridículo. Por eso su personaje, esta locura llena de valor, es una locura llena de valores. Es justicia, es bondad, es belleza, es libertad, es voluntad. Valores absolutos que chocan contra la relatividad del mundo, lleno de carencias. Por eso muchos piensan que la locura de Quijote es una locura sabia, que se compromete, paradójicamente, con la realidad. Y aquí podemos ver uno de los momentos más trascendentes de la historia, cuando el Quijote va y ve en los molinos de viento unos enormes gigantes contra los que hay que luchar. Y aunque Sancho le avisa, aquí tenemos a Sancho, sí, este personaje, su escudero, que de alguna manera refleja los vicios y virtudes del pueblo español. Sancho le dice, no, esos no son gigantes. Bueno, el Quijote quiere salvar al mundo, quiere hacer de este mundo un lugar mejor, y entonces se enfrenta, pero se imaginan lo que es enfrentarse con una lanza nada más ante las aspas de los molinos de viento. Y aquí tenemos otra imagen muy bella. El Quijote en sus andanzas se encuentra con un grupo de personas que van, como vemos, atados de pies, así como si fueran ensartados unos con otros. Y cuando empieza a oír las razones de por qué los llevan así, se da cuenta que son nimiedades. Más bien, son esas cosas por las que se les juzga a los pobres. Y él habla de que eso no necesita ser juzgado aquí, y que ya habrá otro lugar allá con Dios donde eso se pueda llevar a la justicia, ¿no? Entonces, el Quijote sale también a renovar el mundo, sale a buscar otras formas de hacer mundo. Y entonces se empieza a encontrar también incluso con fantasmas, tiene muchos, él siente que el mundo hay que librarlo de tantos fantasmas, de tantas cosas que están por ahí. Entonces esto que nos sirva, esta imagen de Doré, que nos sirva para hablar de los planos de realidad. ¿Sí? Tenemos la realidad de Don Quijote. Es una realidad absoluta, idealista, pura, no contaminada. Es de un idealismo comprometido con su misión. Pero esta realidad de Don Quijote se enfrenta a la realidad del mundo, ¿sí? Un mundo cuya realidad es compleja, es canalla, es pervertida, dinámica, y además es hostil hacia Don Quijote. Y en este proceso vamos viendo, ¿sí?, cómo se va encontrando con diferentes elementos, la historia con diferentes personajes, ¿sí? Y cómo vamos viendo a este Quijote que también puede ser atrapado por esa realidad del mundo. También hay una realidad mixta, ¿sí? Cuando Don Quijote entra en contacto con el mundo, como ese de los molinos de viento, ¿no? Ahí entra en contacto con el mundo, termina por ahí aventado, o lucha con un otro caballero, se le aparece como caballero y lo vence, o se enfrenta a la mezquindad del tabernero, ¿no? Que no quiere pues regalarle nada y quiere que le pague y no lo deja ir. Entonces, eso es parte de lo que mueve a Don Quijote.
¿sí? Vamos viendo otras imágenes de Gustavo Doré, que son imágenes muy bellas. Vean cómo pone a nuestro Don Quijote y de manera metafórica a todo lo que se encuentra en el mundo, a todas las sabandijas, a los seres terribles que pueden habitar el mundo. Y también se encuentra con los excesos, ¿no? Con las riquezas, pues que son demasiados, mientras hay gente muy pobre, ¿no? Y bueno, tenemos también ciertos niveles de lenguaje, y esto es interesantísimo, porque antes no se hacía así. Es decir, antes todos los personajes, antes del Quijote, todos los personajes de una historia usaban la misma forma de hablar. Pero a Cervantes se le ocurre decir, no, cada uno de mis personajes, según su contexto, va a tener una historia diferente. Entonces, de estos lenguajes tenemos un lenguaje que es propio del Quijote, que es arcaizante, es decir, antiguo, lleno de retórica. Usa el lenguaje poético para expresarse. Entonces la gente pensaba más que estaba loco. Hay también un lenguaje popular que está en los personajes precisamente del pueblo. Y el otro tipo de lenguaje es un lenguaje narrativo, el que hace, digamos, el mismo Cervantes, que es un lenguaje formal propio de su época. Y entonces así se van conjugando estos tres lenguajes. Aquí vemos una de las escenas donde pues Don Quijote termina lastimado en este encontronazo con el mundo real. Y cómo se van encontrando con diferentes personajes. Y este Quijote sabio que puede hacer reflexionar a Sancho. Bien. Vamos a ver esta última parte, perdón, para que no sea tan largo este espacio de estar conmigo viendo el Quijote, que podríamos pasarnos horas viendo las obras de Doré, que son una maravilla. Y entonces, bien, te voy a pedir que lo que hagas es que inventes tu locura, ¿sí? Que inventes tu ideal. ¿Cuál sería o por qué misión de justicia y de libertad te declararías? ¿Por cuál valdría la pena luchar hoy? ¿Qué Quijote requerirá hoy el mundo? ¿A qué antagonistas te podrías enfrentar si te vuelves este Quijote que tú vas a inventar? ¿Cuáles son las razones que te moverían? ¿Cuáles serían tus aventuras? Entonces te voy a pedir que crees tu personaje, ¿sí? Entonces, para que sigas viendo algo de Doré por aquí, ya ese Quijote moribundo, que creas tu personaje, que disfraces, te maquilles o que uses filtros o pongas un escenario o con filtros inventes un escenario. Que hagas una personificación de ese Quijote en el que te quieres convertir, y esa personificación va a evidenciar de manera metafórica tu lucha. Vas a crear un breve poema o una frase, pero poética, que verbalice tu locura o tu ideal. Te vas a sacar una fotografía y le vas a integrar ahí tu poema. Lo vas a subir al grupo de Facebook, en el diario de reflexión, donde yo te lo voy a abrir con este tema del Quijote. Y para el lunes 25 en clase, máximo 4 minutos, nos presentas tu personaje, sus razones, sus aventuras, las miras desde esta parte muy creativa tuya,
pero también muy crítica del mundo, de lo que hoy necesita el mundo, de lo que tú quieres que haya en el mundo de hoy y que necesitamos Quijotes para luchar por eso. Pero que también pongas en evidencia pues todas las cosas que no están bien, que tú ves como joven que no están bien en este mundo. Entonces, tu foto con tu poema al grupo de Facebook, y ese mismo lo vas a presentar para platicarnos en 4 minutos tus historias, tus andanzas, tu razón de existir el lunes 25 durante la hora de clases. Ok, mucha suerte y adelante.